Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Les habla el pastor Luis Polanco y quiero invitarles para que estudiemos esta importante reflexión sobre la fe de Jesús, la número 8, que tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón de los pecados. Vamos a ver qué el Señor nos dice mediante su palabra de quién puede perdonar pecado, de quién nos puede libertar del pecado. Así que vamos a orar antes de iniciar con este estudio que tendremos. Oremos. Querido Dios y Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo, porque nos ama, porque nos amaste y nos amará para siempre. Ahora vamos a estudiar tu palabra, Señor. Vamos a estudiar la lección número 8 que nos habla del perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque nos escucha y nos ama. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. La Biblia lo que nos enseña acerca del perdón. La lección número 8. El único camino que nos lleva a la salvación. ¿Quién es? ¿Quién nos lleva a la salvación? ¿Quién nos da la salvación a todos y cada uno de nosotros? Gracias a quién y a qué somos nosotros salvos. Según Primera de Pedro 2:24, ¿qué nos dice ahí? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? ¿Quién lleva nuestros pecados? ¿Quién lleva nuestro dolor? ¿Quién lleva la parte interesante de salvarnos? Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Entonces, gracias a Dios, tú y yo somos salvados, tú y yo somos salvos en su amor, en su poder y en su misericordia. Por lo tanto, gracias a Cristo Jesús, tú y yo somos salvos. Pero, ¿cuánto cuesta esa salvación que Él ha provisto para ti? ¿Cuánto cuesta esa salvación que Dios ha planeado para tu vida, para tu familia, para aquellos que te rodean? ¿Cuánto? Según el libro de Romanos 3:24, ¿qué cuesta la salvación? Dice allí la palabra de Dios: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, tu salvación, mi salvación, es gratuita. Nos los ha provisto nuestro Salvador. Tu salvación es gratuita, nadie la puede comprar, nadie la puede pagar, porque es gratuita conforme a la palabra de Dios. No tenemos que pagar por ella. Es gracias al poder y la misericordia de Cristo Jesús que somos salvos, que somos restaurados, que somos llenos de su gracia, obteniendo el perdón. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Puede un hombre perdonarte? ¿Puede una iglesia perdonarte? ¿Puede un padre, un sacerdote, un pastor perdonar tus pecados y decirte ya tú eres salvo para siempre? ¿Puede hacer esto? ¿Qué nos dice Lucas 18:10-14? ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador para ser perdonado? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué maravillosas palabras! Entonces, ¿qué debe hacer el ser humano para ser perdonado? ¿Qué debemos hacer tú y yo para ser perdonados por Cristo? Primero, arrepentimiento y humillación. Debemos humillarnos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces, como esas dos personas estuvieron allí, el publicano dijo esas palabras, pero el otro dijo unas palabras extraordinarias: sé propicio a mí que soy pecador. El publicano dijo: sé propicio a mí que no soy bueno, que hago muchas cosas malas, que no te amo muchas veces, pero quiero amarte, quiero estar contigo, quiero glorificar tu nombre.
quiero exaltarte por los siglos de los siglos. Por lo tanto, este se humilló, él se arrepintió de sus pecados. Por lo tanto, esto debemos hacer los seres humanos cuando estamos en pecado, cuando estamos en dificultades. No ir a una persona para que nos perdone nuestros pecados, porque nuestros pecados solo puede perdonarlo Dios y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable para cada uno de los hijos de Dios que quieren ser perdonados o que necesitan ser perdonados? Hechos 2, 37 y 38 nos dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y somos bautizados. Recibimos el don del Espíritu de Dios, recibimos el perdón de los pecados, recibimos ese don especial de que Cristo Jesús nos ha restaurado, de que nuestro Salvador nos ha limpiado y ahora hemos hecho un sellamiento, hemos hecho una relación con Él y fuimos perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados por nuestro Salvador. ¿Qué se debe hacer con los pecados entonces? Con los pecados que ya teníamos, que ya fuimos limpios. Según Salmos 37, 3 al 5, ¿qué nos dice la palabra allí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tú debes confesar tu pecado a Cristo Jesús. Debes confesarlo, debes decirles: soy pecador, he hecho muchas cosas, he hecho aquello, lo otro. Y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a restaurar, el Señor te dará un amor, te dará su amor, tu paz, su gozo. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados. Pasos que debemos hacer para obtener el perdón. Para tú obtener perdón no necesitas ir donde un padre, donde un pastor, donde un sacerdote, no, donde un presidente. Para tú obtener el perdón de tus pecados, para tú obtener el perdón y ser limpio, tú debes reconocer tus pecados, debes reconocer tu condición, que eres pecador, entonces Dios te va a limpiar. Segundo, debes arrepentirte de esos pecados. Debes arrepentirte para que Dios te limpie, para que Dios te restaure, para que Dios te sane. Y tercero, aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si aceptas a Cristo como tu Salvador, también debes confesar tus pecados. La confesión es indispensable. Debes confesar tu pecado, debes nombrar el pecado cometido, debes nombrarlo, debes decirle: esto es pecado. Pagar los daños por los daños causados, pagar los daños que hiciste con tu pecado. La confesión debe ser hecha a Dios, al Señor Todopoderoso. Y conversión, convertirte a Rey de Reyes y Señor de Señores. El arrepentimiento verdadero comprende dolor sincero y profundo por haber pecado. El arrepentimiento es indispensable para obtener el perdón de Dios. Y también una confesión. Los pecados deben ser declarados a Dios, porque Él puede perdonarlos. No puede haber perdón a menos que haya sincera y completa confesión de los pecados. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador, no debe hacerse de un modo ligero y descuidado. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambio en tu vida, debe haber cambio en tu corazón. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Conversión como resultado directo del arrepentimiento y la confesión
se produce un cambio radical en el carácter del pecador. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de un espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforma con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Sigue las pisadas de aquel que te da tu amor, del que te justifica, del que te perdona y que murió por ti en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Romanos 5, 1, 6, 8 y 9. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El perdón de Dios va mucho más allá del perdón del pecado. Dios no solo perdona, sino que justifica. Esto significa que el hombre está realmente sin culpa delante de Dios, y nos santifica también. Después de la justificación, con la ayuda de Dios, hay que mantenerse sin caída. No debe haber pecado voluntario. El secreto de la santificación es crecer en el conocimiento de Dios cada día. La única forma de obtener esa experiencia de progreso continuo es estar íntimamente ligado con Jesús y confiar en su poder cada día. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Que Dios nos permita cada día crecer en Cristo. Que Dios nos permita ser perdonados por Él, y que de aquí en adelante podamos seguir creciendo de gloria en gloria. Que Dios nos bendiga, mis queridos amigos. Vamos a orar para finalizar este estudio. Querido Dios y Padre, muchas gracias. Gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Y te imploramos que nos dé tu perdón, Señor, que nos dé tu bendición, que nos prospere, Señor, en todas las cosas conforme a tu amor y tu misericordia, y que nos dé la oportunidad de crecer en ti desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga grandemente.